El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV pide cruzar la puerta estrecha de la salvación. Significa a veces tomar decisiones impopulares, afirma. El Papa nombra enviados especiales para 3 aniversarios de la Iglesia en el mundo. El Papa León firma: la falta de sacerdotes es una gran desgracia para la Iglesia Católica. El Santo Padre pide rezar por Ucrania y no olvidar el dolor de Cabo Delgado en Mozambique. León XIV reza por las víctimas del tiroteo en la Iglesia Católica de Estados Unidos. El secretario de Estado Vaticano afirma sobre el último bombardeo israelí en Gaza: es un sinsentido. Miles de personas con discapacidad peregrinaron a la Basílica de Guadalupe. Arzobispo de Tijuana presenta un aumento del cáncer y se confía a la oración de la Iglesia. Cientos de jóvenes colombianos piden a Cristo que los lleve donde necesiten su palabra. Y por último, proyecto de ley que daba estatus de religión a la brujería es retirado del Senado de Colombia. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos sea a una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hoy estaremos con ustedes en las voces informativas Miguel Mejía y Ana Guadalupe Silvestre, quienes les damos la bienvenida. Hoy tenemos mucha información para usted, además de que tenemos un tema muy interesante del cual nos hablará el padre Alberto Anguiano en la entrevista que el día de hoy le realizará Roberto Farril. Nos van a hablar sobre el pecado. Pero antes comencemos a conocer lo ocurrido esta semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa León XIV afirmó que cruzar la puerta estrecha del Evangelio, que lleva a la salvación que Jesús ofrece, significa a veces tomar decisiones complicadas e impopulares. En su reflexión sobre el Evangelio del domingo, Lucas 13, del párrafo 22 al 30, antes del rezo de la oración mariana del Ángelus, con miles de fieles en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre resaltó que Jesús es la medida de nuestra fe. Él es la puerta que debemos cruzar para ser salvados, viviendo su mismo amor y siendo constructores de justicia y de paz. El Papa explicó asimismo que Jesús no busca desanimar a nadie al afirmar que la puerta de la salvación es estrecha, sino que esto les sirve para rechazar la presunción de aquellos que se sienten seguros de su salvación. El Papa nombró enviados especiales para 3 aniversarios de la Iglesia Católica en distintos lugares del mundo para el próximo mes de octubre. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, León XIV nombró al cardenal Dominik Duka, arzobispo emérito de Praga, su enviado especial para las celebraciones del centenario de la erección de la arquidiócesis de Gdańsk en Polonia, que se realizarán en la Catedral de Oliwa el 14 de octubre de 2025. El Papa León XIV expresó que la falta de sacerdotes es una gran desgracia para la Iglesia Católica. Durante una audiencia concedida el pasado 25 de agosto a monaguillos franceses llegados a Roma, a quienes animó a perseverar fielmente en el servicio del altar. Deseo que presten atención a la llamada de Jesús. Podría hacerles para seguirle más de cerca en el sacerdocio. Me dirijo a su conciencia de jóvenes entusiastas y generosos, y les voy a decir algo que deben escuchar, aunque les preocupe un poco. La falta de sacerdotes en Francia es una gran desgracia, una desgracia para la Iglesia, una desgracia para su país, afirmó el pontífice.
El Santo Padre pidió unirse a la oración mundial por el martirizado país de Ucrania, que sufre la guerra desde hace más de 3 años, y pidió no olvidar la dramática situación de Cabo Delgado en Mozambique. El pasado viernes 22 de agosto acompañamos con nuestra oración y nuestro ayuno a los hermanos y hermanas que sufren a causa de las guerras, recordó el Santo Padre luego del rezo del Ángelus del domingo en el Vaticano. Hoy nos unimos a nuestros hermanos ucranianos que, con una iniciativa espiritual y una oración mundial por Ucrania, piden al Señor que se conceda la paz en su martirizado país. El Papa León XIV rezó por las víctimas de un tiroteo en la iglesia y escuela católica Anunciación en Minneapolis. Así se dio a conocer en un telegrama con la firma del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El tiroteo ocurrió el pasado miércoles 28 de agosto alrededor de las 8:30 de la mañana, hora local. Entre los heridos hay 14 niños y 3 adultos. 2 de ellos están graves. Su Santidad el Papa León XIV se entristeció profundamente al conocer la pérdida de vidas y los heridos tras el tiroteo que tuvo lugar en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis, señala el telegrama enviado a Monseñor Bernard Hebat, arzobispo de Saint Paul en Minneapolis. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, calificó de sinsentido el último ataque israelí contra el Hospital Nasser, situado en el sur de la Franja de Gaza, en el que fallecieron 20 personas. El purpurado fue consultado por los periodistas en Nápoles sobre las últimas acciones del ejército de Israel en su intento de hacerse con el control de la ciudad de Gaza, donde se encontraba con motivo de la 75 Semana Litúrgica Nacional. Seguimos asombrados ante lo que está sucediendo en Gaza, y a pesar de la condena del mundo entero, porque hay un coro de parte de todos en la condena de lo que está sucediendo, afirmó el cardenal Parolin. La editorial Vaticana publicó el miércoles de esta semana el primer libro firmado por el Papa León XIV en italiano, inglés y español, bajo el título Que sea la paz, palabras a la Iglesia y al mundo, en el que se recopilan los primeros discursos del pontífice. La editorial Vaticana informó que el volumen de 160 páginas se trata de un libro valioso. Recoge los primeros discursos del Papa León XIV con los que podemos conocer mejor al pontífice a partir de sus propias palabras. El título de la obra subraya la importancia que el pontífice ha concedido a los llamamientos a construir la paz que comenzaron desde el momento mismo de su elección el pasado 8 de mayo. El Papa inaugurará el Borgo Laudato Si, espacio inspirado en la encíclica publicada en 2015 por el Papa Francisco, el próximo 5 de septiembre en Castel Gandolfo, un espacio dedicado al cuidado de la creación que estará abierto al público. En el lugar que ha sido lugar de veraneo de los papas durante siglos, acoge desde 2023 la iniciativa del Papa Francisco para mostrar cómo el cuidado de la creación y el respeto de la dignidad humana pueden hacerse concretos y armónicos según los principios de la fe, a través de la formación, el trabajo y la colaboración, según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La paz sea con todos ustedes hacia una paz desarmada y desarmante. Será el lema de la Jornada Mundial de la Paz 2026, tal y como lo ha adelantado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral. Este tema indica la información facilitada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, invita a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia, la guerra, para abrazar una paz auténtica basada en el amor y la justicia. Se trata, continuó el comunicado, de una paz desarmada, es decir, no basada en el miedo, las amenazas o las armas, y desarmante porque es capaz de disolver los conflictos, abrir los corazones y generar confianza, empatía y esperanza.
En un mensaje conjunto difundido el pasado martes 26 de agosto, los patriarcados latino y ortodoxo de Jerusalén denuncian que la evacuación de la ciudad de Gaza ante una inminente operación israelí es una sentencia de muerte. El texto refiere que, ante el anuncio reiterado sobre una masiva movilización militar y los preparativos para una inminente ofensiva por parte del ejército israelí para tomar el control de la ciudad de Gaza, se han emitido las primeras órdenes de evacuación para los civiles, incluidos los cristianos, hacia el sur de la franja. El Papa León XIV ha creado una nueva sede episcopal sufragánea de la Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana, que tomará el nombre de Diócesis de Stella Maris y cuyo primer obispo electo es Monseñor Manuel Antonio Ruiz. Hasta ahora, el prelado electo era párroco de Santo Domingo de Guzmán en la Arquidiócesis Metropolitana, la primera de las erigidas en América en 1511, que desde 1546 fue elevada a arquidiócesis. La nueva circunscripción eclesiástica tiene una superficie de casi 600 kilómetros cuadrados, con una población cercana entre 1.3 millones de habitantes, de los cuales casi 1 millón son católicos. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana en el Vaticano, Europa y Oriente Medio. Ya tenemos el resumen informativo de esta semana de México y América. Esto es lo más importante que aconteció durante esta semana. Cerca de 7,000 personas, la mayoría con alguna discapacidad, participaron este 24 de agosto en una peregrinación hacia la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México, para dar voz, visibilizar y apoyar a las personas con discapacidad. La movilización, denominada Un México con Amor y Paz, partió desde la glorieta de Peralvillo y concluyó en la Basílica de Guadalupe, encabezada por Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi, fundador de Farmacias Similares. Además, el recorrido estuvo acompañado por una réplica de la Virgen de Guadalupe y la reliquia del brazo de San Judas Tadeo, fragmento óseo del llamado apóstol de las causas difíciles, que desde julio recorre distintas diócesis del país y ha congregado a unos 15 millones de creyentes. Y le tenemos una noticia un poco triste, ya que Monseñor Francisco Moreno Barrón, arzobispo de Tijuana, en la frontera norte de México, informó que el cáncer que padece ha avanzado, por lo que se someterá a una terapia con efectos más agresivos. Al mismo tiempo, el prelado se confió a las manos de Dios, la protección de la Virgen María y la ferviente oración de la Iglesia. En un comunicado difundido el pasado 24 de agosto, el domingo, Monseñor Moreno Barrón aseguró que a la luz de la fe, reconozco que Dios ha ido realizando su plan de amor y salvación sobre mí a lo largo de mi vida y en el proceso de salud, enfermedad que estoy viviendo. Nuestras oraciones para él. Inspirados por la canción Alma Misionera, cerca de 1,000 jóvenes de Bogotá, Colombia, expresaron su deseo de comprometerse con la evangelización, pidiendo a Cristo que los lleve donde los hombres necesiten su palabra. Así fue como culminó el lunes de esta semana el jubileo de los jóvenes de la Arquidiócesis de Bogotá en un encuentro que tuvo lugar del 23 y 24 de agosto en las instalaciones de la parroquia San Juan Bosco, en el norte de la ciudad. Los peregrinos fueron convocados con el lema «Y acampó entre nosotros», pues fueron 2 días en los que fueron acogidos en carpas instaladas dentro del campo parroquial, compartiendo experiencias con jóvenes de distintas realidades, pero con el mismo deseo de encontrarse con el Señor. El proyecto de ley que equiparaba la brujería con la religión
fue retirado del Senado de Colombia, una decisión que ha sido destacada por los parlamentarios católicos. Se trata del proyecto de la Ley 58 presentado por el senador del Pacto Histórico Carlos Benavides Mora para modificar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994 que regula en Colombia el derecho a la libertad religiosa y de cultos. El proyecto proponía eliminar el párrafo que excluye las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos y parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras analogías ajenas a la religión. El arzobispo de Santa Cruz en Bolivia, Monseñor René Leigue Cesari, exhortó a los candidatos a la presidencia del país a centrarse en sus propuestas y dejar de lado los insultos. Tras las elecciones generales, 2 candidatos siguen en carrera por la presidencia de cara en la segunda vuelta, que se celebrará en noviembre. Ellos son los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira. En ese marco, en los últimos días el candidato a vicepresidente de Paz Pereira, Edman Lara, emitió una serie de insultos contra Quiroga y lo acusó de haber iniciado una guerra sucia en su contra, declaraciones por las que luego se disculpó ante la prensa. El obispo de Lincoln, en Nebraska, en Estados Unidos, Monseñor James Conley, afirmó que en un centro de detención federal de inmigrantes propuesto en el estado debe de permitirse que los ministros católicos brinden atención sacramental y pastoral. El obispo hizo el anuncio después de que el gobernador de Nebraska, Jim Pillim, anunciara la reutilización del campamento de ética laboral estatal de McCook para albergar a inmigrantes indocumentados en el país. El sitio web estatal indica que el campamento ofrece actualmente un programa integral que combina prácticas basadas en la evidencia con oportunidades de tratamiento y educación para los reclusos. Al entrar a More Coffee, uno es recibido de inmediato por el aroma del café recién molido. Imágenes vintage de Skyline de Londres en las paredes, citas de santos católicos en la pizarra y un crucifijo colgando junto al mostrador de pedidos. La nueva cafetería, propiedad y administración de la parroquia Santo Tomás Moro en Centennial, Colorado, en los Estados Unidos, espera convertirse en el punto de encuentro para la evangelización dentro de los límites parroquiales. Cada primer domingo de septiembre en Chile se conmemora el Día del Migrante y el Refugiado. En ese marco, el Instituto Católico Chileno de Migración organiza actividades y una colecta destinada a las acciones de recibimiento, protección e integración. Este año, la jornada llevará el lema INCAMI 70 años de servicio promoviendo un Chile más justo e inclusivo y se desarrollará el próximo domingo 7 de septiembre, por lo que se propone que en las misas de ese día se destaque la fraternidad en la diversidad de nacionalidades presentes en la comunidad católica de Chile. A propósito del 70 aniversario del Instituto, la Conferencia Episcopal de Chile envió una carta con un profundo agradecimiento a la labor de la institución. El primer obispo nombrado por el Papa León XIV en Venezuela recibió la consagración episcopal y tomó posesión de la diócesis de San Carlos el sábado 23 de agosto en una misa a la que asistió una multitud de fieles. Monseñor Alexander Rivera Bielma, desde ese día obispo de San Carlos, estuvo acompañado por los obispos de Venezuela, sacerdotes religiosas, miembros del apostolado y público en general en la Eucaristía celebrada por el arzobispo de Mérida y principal consagrante Monseñor Elisando Terán, y realizada en el Coliseo José Miguel Pandare de la ciudad deportiva de San Carlos.
Del 18 al 20 de septiembre, la ciudad de Colombia de Cartago acogerá las Jornadas Internacionales de Santuarios y Turismos Religiosos, que contará con la presencia de obispos y expertos en varios países. La Cámara de Comercio de Cartago indicó en su sitio web que además de la agenda académica habrá un recorrido por los santuarios de la zona, una rueda de negocios para fortalecer alianzas estratégicas. Conocido como el chef papal, Salvo Lo Castro pasó 10 años en el Vaticano cocinando para el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Ahora ha abierto su primer restaurante en el barrio de Soho de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, llamado Casalvo. El nuevo restaurante italiano abrió en julio y rápidamente ha ganado popularidad, especialmente por la receta de albóndigas de la madre de Lo Castro, que también fue un gran éxito entre los dos papas a quienes sirvió. Interesante noticia, Miguel. Ahora, si tiene la oportunidad de ir a Nueva York, no pierda la oportunidad de ir a este restaurante del ex chef papal. Hasta aquí el resumen informativo de esta semana de México y América. Usted ha quedado informado. Ahora escuchemos las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el momento en el que Jesús fue arrestado en el huerto de los Olivos. El Evangelio no nos muestra un Jesús temeroso que huye o se esconde. Por el contrario, nos revela un hombre sereno que se entrega gratuitamente, manifestando así el amor más grande. En este gesto se encarna una esperanza de salvación para nuestra humanidad. Es el hecho de saber que aún en los momentos más oscuros podemos ser libres de amar hasta el final. Jesús nos enseña que la esperanza cristiana no es evasión, sino compromiso. Esta actitud es fruto de una oración profunda, en la que se pide a Dios la fuerza para perseverar y permanecer en el amor. Además, Jesús se deja apresar por los soldados para que sus discípulos queden en libertad. Él sabe que es un camino que lo conducirá a la muerte, pero también está persuadido de que en medio de los sufrimientos más injustos se esconde el germen de una vida nueva. En esto consiste la auténtica esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de Santa Mónica y mañana la de su hijo San Agustín. Pidamos al Señor por la intercesión de estos queridos santos que sepamos, siguiendo la lógica del Evangelio, amar y dar la vida de manera libre y gratuita, como lo hizo Cristo, nuestra esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y estas fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Antes de irnos, le invitamos a que si gusta ir con nosotros a una peregrinación para recorrer santuarios marianos en Portugal, España, Francia e Italia, le invitamos a que se comunique al siguiente teléfono:
55 55 59 27 92. De igual forma puede contactarse al WhatsApp, que es 55 37 49 06 46. Recuerde que son santuarios marianos de Portugal, España, Francia e Italia y varios santuarios más. Y bueno, hasta aquí concluimos el programa del día de hoy. En las voces informativas estuvo Miguel Mejía y Ana Guadalupe Silvestre, quienes juntos le deseamos que tenga una bonita semana y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.